Buenos días, muchachos. Continuando con la práctica, vamos a hacer un pequeño repaso de la práctica la 17, la que estábamos haciendo. ¿Se ve la pantalla? Por favor, confírmeme. Sí, Lice. Buen día, Lisa, sí se ve. Muy bien, buenos días. Muy bien. La última clase, el día lunes, habíamos visto la práctica 17 en el ejercicio número 1, en el cual en el planteamiento nos pedían que encontremos la compra de materia prima, lo que eran maderas en mesas, barniz, en sillas también madera y barniz, las cuales ya habíamos obtenido. También el inventario inicial, la mano de obra y lo que hemos determinado. Para cumplir lo que es la fórmula de compras materia prima es igual al consumo de materia prima más el inventario final de materia prima menos el inventario inicial de materia prima. Al ver obtenido todos los resultados, hemos llenado lo que nos solicitaban, tanto en bolivianos como en unidades físicas. Ahora vamos a pasar a lo que es el flujo de caja. Vamos a hacer la segunda parte de este ejercicio, que es el flujo de caja. El flujo de caja, lo que les había explicado ya, que son de dos formas, el método directo y el método indirecto. En el flujo de caja, eh, lo que tenemos que hacer es ver cómo ha ingresado dinero y de qué forma ha salido. Por eso tenemos acá lo que es la parte de ingresos y egresos. Vamos a ir llenando y ustedes me van a ir corroborando. Tienen que estar con su práctica a la mano, por favor. Ya, vamos a empezar con la parte de ingresos. Aquí he puesto las columnas de auxiliar, mensual y anual, porque eso es lo que nos está solicitando, que hagamos el flujo de caja de forma anual. Pero antes de sacar anual, vamos a hacer primero mensual. Dentro de los ingresos, lo primero que vamos a poner es, perdón, permítame, perdón, un segundito, por favor. Tenemos que colocar nuestras ventas, las ventas las cuales hemos realizado, que está en la primera parte, donde nos dice que estamos vendiendo, es igual a producción, a 1.000 mesas y 2.000 sillas. Ahí vamos a colocar lo que es las ventas, que entre paréntesis también se llaman cobranzas sobre ventas, en las cuales tenemos que, mm, perdón, detallar lo que es las mesas y las sillas, las cantidades al precio de costo. Y tienen de las mesas y de las sillas a un precio en el cual ya vamos determinando. Van a ir multiplicando la cantidad por el precio que dice acá. Dice precio de venta unitario sin IVA. Ahí tienen, dice 80 bolivianos por cada mesa y 30 bolivianos por cada silla. Hacen la multiplicación y les va a salir para las mesas 80.000 y para las sillas 60.000. La sumatoria de estos importes de mesas y sillas nos da el total de ventas. Ay, se me ha borrado aquí. Ahí. Va a ser el total de nuestros ingresos, el total de las ventas. Sumamos eso y nos da 140.000. También debemos colocar, como nos dicen, que es precio sin IVA, debemos registrar el IVA. En este caso, como es ventas, va a ser IVA débito fiscal, pero en el flujo de caja se coloca ventas-IVA. Ahí lo tienen. Y de esto, de la misma forma, ahora vamos a multiplicar no por el 13%. Para determinar el IVA se multiplica por el factor de lo que es el 0,1494%. Pero para esta situación necesitamos utilizar todos los decimales. Es decir, el precio de venta de las mesas, 80 por el factor que es 0,14942528 por la cantidad de sillas que estamos produciendo. Y eso nos va a dar un importe, perdón, de 11.954.
Lo mismo va a suceder con las sillas. Vamos a tener esto. Permítame un segundito, sus compañeros están ingresando. Ya, listo. Como no tenemos otros ingresos, porque también podemos tener ingresos por comisiones percibidas, por ejemplo. ¿O qué otros ingresos más podemos tener extras que no sea solamente las ventas? También pueden ser los alquileres. En ese caso, sí colocamos acá, debajo de lo que es ventas, colocan comisiones percibidas, alquileres cobrados o ganados. Esos son los ingresos en los cuales va a entrar a nuestro flujo de caja. En los ingresos, ¿qué quiere decir? Es todo lo que estamos percibiendo, estamos cobrando, si quiere, ¿no? Entonces, como no tenemos más ingresos que las ventas, porque no tenemos otro dato más, directamente sacamos las ventas y las IVAs y el IVA. Acá tengo mensual. Para sacar el anual, lo único que voy a hacer es los 140.000, voy a multiplicar por 12 para que me salga el anual. Y ya tengo el resultado mensual y el anual de mis ingresos. Lo mismo voy a hacer con lo que es el IVA débito de forma mensual y de forma anual. La sumatoria de estos dos me da 20.920 y los 20.920 multiplicado por 12 meses es el anual. El total ingresos simplemente es sumatoria de las ventas más el IVA, tanto mensual como anual. Ahí los tiene. Hasta aquí. Preguntas. ¿Se ha entendido? Muchachos, ¿han entendido? Sí, Lice. Muy bien, muy bien. Vamos. Ahora vamos a hacer con los egresos. Es decir, los egresos son todos los gastos o todo lo que estamos pagando como empresa. En los egresos vamos a poner todos los derivados del costo de producción, todo lo que tienen en el cuadrito, arriba de lo que hemos hecho en la práctica 17. Para eso vamos a colocar derivados del costo de producción. Dentro de los derivados del costo de producción, ¿qué es lo primero que vamos a poner? Puede ser la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de producción. Los tres elementos del costo deben estar ahí. Entonces, voy a poner vamos a empezar con la mano de obra directa. La mano de obra directa hemos determinado cuánto. Ustedes tienen en las respuestas en su práctica la totalidad y es de 22.000, ¿verdad? En su práctica la tienen y es 22.000. Ahí tienen la 22.000. Después vamos a colocar, ¿qué más nos está pidiendo? Tenemos lo que son cargas sociales. Ahí tienen las cargas sociales por un importe de, si se fijan, en el cuadro, ahí dice mano de obra directa y tienen la previsión para indemnización es igual a las cargas sociales de un importe de 4.000. ¿Ya? Después, ¿qué más tenemos? Las compras de materia prima, lo que hemos determinado aquí arriba con la fórmula. Compra de materia prima. Al lado tiene un inciso, la letra B, que quiere decir que es para que saquemos el IVA, determinemos el IVA crédito fiscal. ¿Cuánto han sido nuestras compras de materia prima? ¿Cuánto hemos sacado? ¿Se acuerdan? Hemos hecho, ¿verdad? Hemos llenado en el cuadrito, es de 23.380. Eso está en el cuadro, en los cuadritos en los cuales hemos llenado, donde decía respuestas. Ahí lo tiene. Después también tenemos materia prima, los materiales.
ahí en el cuadro tenemos materia prima en signo de interrogación para producción y funcionamiento, que es administración y comercialización, está en cero. Entonces, nuestra materia prima es ¿cuánto? ¿Cuánto hemos determinado nuestros materiales o materia prima? Materiales, ¿dónde están sus materiales? Hemos sacado totales, ¿se acuerdan? Aquí arriba. Voy a mover. Estamos en materiales. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ujú, ujú. Perdón, materiales tenemos como dato que está en el cuadro que es 50 más 200. 50 de producción y 200 de funcionamiento. Acá. Y la sumatoria nos da 250. Tiene igual el inciso B, que quiere decir que es facturado. Posteriormente tenemos lo que es seguros. En el cuadro lo tienen, dice seguros, producción 180 y administración 20. También es facturado y lo suman y nos da los 200. ¿Qué más tenemos? Las depreciaciones ingresarían a nuestros egresos. ¿Qué dicen? Las depreciaciones no ingresan al flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque no estamos gastando dinero en efectivo. Eso es un desgaste que sufre nuestro activo fijo. No es, sí es un gasto, pero no es en efectivo. No se puede contar, es intangible el desgaste. ¿Ya? No entra la depreciación. Tenemos lo que sigue, otros. En los otros pueden ser refrigerios, pueden ser limpieza y todo lo demás. Tenemos en el cuadro 500 de producción y 400 de administración. Y sumados nos da los 900. A eso vamos a sumar también, vamos a determinar lo que es las compras del activo fijo que nos ponen como una nota donde dice compra de activos fijos 500, que es 5.000 bolivianos sin IVA. Está debajo del primer cuadro, donde están en guiones el inciso A, el inciso B y las notas. Entonces tenemos compra de activo fijo por un importe de 5.000 bolivianos sin IVA. Entonces aquí también tiene el inciso B. Todos los que están con inciso B quiere decir que son facturadas, entonces debemos determinar el impuesto al valor agregado a favor del contribuyente, que es crédito fiscal. Como ya no tenemos más datos, lo que vamos a hacer ahora es determinar el IVA. Al igual que hemos determinado en las ventas, vamos a hacer lo mismo en compras. Y se coloca compras IVA, que es la sumatoria, aquí he puesto el signo de sumatoria, de todos los que tienen B por el factor para determinar el impuesto al valor agregado. Es decir, vamos a sumar compras, materiales, seguros, otros y la compra del activo fijo. Haciendo la sumatoria y multiplicando, nos da el importe de 4.442. Deben sumar desde 23.380 hasta 5.000. La sumatoria multiplican por el factor y directamente les va a dar el importe del IVA. Todos estos importes los vamos a multiplicar por 12 para que nos salga anual, todos ellos. Van a ir sacando anual, porque todo lo que estamos trabajando ahorita es de forma mensual y multiplicamos por 12 para que nos dé el anual. Bien. Después de haber realizado todo esto, vamos a hacer la liquidación o la compensación del IVA con el IVA débito fiscal con el crédito fiscal.
Acá la práctica, en la nota, nos indica de que si el IVA crédito fiscal es mayor al débito fiscal, no vamos a registrar porque es un saldo a favor. Pero si el débito fiscal es mayor a nuestro crédito fiscal, sí debemos de registrar. ¿Por qué? Porque le vamos a pagar al fisco, le vamos a pagar al gobierno el impuesto al valor agregado, que es el débito fiscal. Y registramos como pago de liquidación IVA. Entonces, ¿qué es lo que voy a restar? Voy a, sub- Voy a restar mis ventas IVA menos mis compras IVA, es decir, 20.920 menos 4.442. Y eso me da un resultado de 16.477. Esto es lo que le debo al fisco. Y de forma anual, esto es lo que le debería al fisco en todo el año. Hacemos la sumatoria de los egresos y de los ingresos. Ya tenemos los ingresos totalizados y ahora de los egresos. Sumamos y lo mismo para lo que es anual. Ya hemos determinado ingresos y egresos. Ahora vamos a determinar nuestro flujo operativo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto nos ha salido a hacer estas sillitas, vender estas sillas, menos la producción? Y para eso el flujo operativo es el ingreso menos egreso. Nos da este importe de forma mensual y este de forma anual. Este es mi flujo operativo. ¿Qué quiere decir? Que he vendido más que lo que he gastado. Tengo un flujo, tengo un ingreso. A esto le voy a sumar el saldo inicial de caja que tienen como dato en en la práctica, en la segunda hoja, donde dice saldos caja de 1.600. Lo coloco y esos 1.600 lo voy a multiplicar por los 12 meses. Ya tengo mensual y ya tengo anual. Y el saldo final va a ser la sumatoria del flujo operativo más el saldo inicial de caja. Ya tengo de forma mensual, que sería 85.870 y de forma anual, que sería 1.030.440. Hasta ahí es el ejercicio número 1 de la práctica 17. Preguntas, muchachos. Pregunten ahora o callen para siempre. Todo bien, hice. Está súper. ¿Se ha entendido? Muy bien. Vamos a, ahora vamos a pasar al ejercicio número 2 de la 17. ¿Ya? Vamos acá. El ejercicio 2 estamos hablando del flujo de efectivo de caja a formato financiero. ¿Qué quiere decir? Este es de fuentes y usos. Perdón, un segundito, por favor. Perdón, mil disculpas, creo que me estoy para resfriar. Bueno, ya. Flujo de caja de financiero, o más conocido como fuentes y usos, es, es el más utilizado a nivel mundial, si quieren llamarlo así. Todos normalmente lo utilizan porque es más complejo, más detallado para poder expresar el movimiento que ha tenido caja. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con el cuadrito. En el primer cuadrito tienen lo que está vacío, ¿verdad? Aquí tienen al inicio del 1 de enero y al final al 31 de diciembre. En la teoría que les he proporcionado
mediante PDF, está lo que es cada uno de estos flujos, donde fuentes y usos es, en este caso, para el activo, si el al inicio es menor que al final, el saldo va a ser uso. Y si es al contrario, como en bancos, al inicio es mayor y que al final es fuente. Es decir, en este caso, fíjense, cuentas por cobrar al inicio es 600. Con eso hemos empezado. Pero hemos terminado con 800. Es decir, que tenemos que cobrar más. Tenemos una diferencia de ¿cuánto? De 200. En este caso, al final de gestión es mayor en el activo. Entonces es un uso. Ahora, en este caso, las previsiones para cuentas incobrables es un pasivo, ¿verdad? Pero debemos reflejarlo como activo en negativo. Al inicio hemos empezado con 50, al final con 70. Ustedes me van a decir, pero son signos iguales, debemos de sumar. No, debemos de restar. Solamente que en vez de poner, en este caso, como es parte del pasivo, va a ir al contrario. Si aumenta, va a ser fuentes, va a ser -20 con el signo negativo. No, no olvide poner el signo menos. Ya, no voy a corregir eso. Ya. Entonces, para que se den cuenta, para el activo, cuando al inicio es menor que al final, la diferencia es uso. Pero si es al revés, si al inicio es mayor que al final, es fuente. En el pasivo es al revés. Cuando al inicio es mayor que al final, es uso. Y cuando es al revés, cuando al inicio es menor que al final, es fuente. ¿Me entienden? ¿Me han entendido? Es necesario que me digan que si han entendido o no, por favor. ¿Y se puede repetir un poquito más, por favor? Claro que sí, José Luis, no hay problema. En activo, cuando la fecha de inicio es menor a la fecha final, del, es uso, la diferencia es uso. Pero si es al contrario, si al inicio es mayor que al final, la diferencia es puente. En cambio, en el pasivo es si al inicio es menor que al final, la diferencia es fuente. Y si es al contrario, si al inicio es mayor y al final es menor, la diferencia es uso. Ahora sí, ¿me han entendido? Más o Ahora sí, menos. Lisa, gracias. Ya, muy bien. Entonces, vamos haciendo. Vamos con bancos. Tengo en bancos al inicio 120 y al final 90. La diferencia va a ir a fuentes o a usos. A ver, José Luis, ¿dónde va a ir? A los del banco, Lisa, Sí, lo del banco. ¿Va a ir a fuente o a uso la diferencia? a uso, sería No, no sería uso. a ¿Por qué? fuentes. A fuente. ¿Por qué? Porque al inicio has empezado con 120 y al final has Ah, terminado con 90, ¿verdad? sí. Muy bien. Se nos va a terminar en 10 minutos. Si se nos corta, descansamos 10 minutos y entramos nuevamente, por favor. ¿Ya? Muy bien. Aquí, en el activo fijo, empezamos. Tenemos 1200 al inicio y 1300 al final. A ver, Leonardo, ¿sería fuente o uso? Uso Muy bien. ¿Cuánto? 100. de 100.
la diferencia, es una resta. Depreciación acumulada. Al inicio tenemos 500 y al final es 570. David, ¿es fuente o uso? Portillo, ¿fuente o uso? En este caso es fuente, U- u- fuente, mm, porque es negativo, ¿verdad? Tenemos 70. ¿verdad? Muy bien. Ya hemos terminado la parte del activo. Ahora nos vamos a la parte del pasivo. No se olviden que es al contrario del activo. En este caso, cuentas por pagar. Tenemos al inicio 100 y al final 70. ¿Sería uso o fuente? Fuente, No, sería uso. Al revés. Aquí fíjate. Mira, aquí tiene 600, 800. Aquí es mayor al final y va al uso. Y en este caso, al inicio es mayor que al final. Entonces es uso. Es como cuando hacemos ingresos y egresos mayores en T, ¿verdad? Dónde aumenta los ingresos y dónde disminuye y dónde aumenta los egresos. Es al contrario de lo que es el pasivo y el activo, ¿verdad? Es lo mismo. Vamos. Deudas a largo plazo. Tenemos 200 al inicio y hemos terminado con 300. La diferencia va a ir ¿a dónde? ¿A usos o fuentes? Va a ir a usos. Fuente. Bu- perdón, a fuentes, sí, tienes razón, Leonardo, disculpa. Ya, ahora, nuestro capital accionario. Hemos iniciado con 70 y hemos terminado, que es 1070 y hemos terminado con 1090. Fuente o uso. ¿Aquí o aquí? Cópiense de Fuente. Sería fuente. fuente. Correcto. Muy bien, fuente. Utilidad de la gestión. Cero al inicio porque no estábamos haciendo nada. Y al final tenemos 90. ¿Dónde va a ir? A fuente. ¿Listo? Muy bien. Ya. Van a ir analizando esto, para que no se pierda nuevamente. En activo, si mi inicio es 600 y al final es 800, la diferencia de 200 va a venir a uso. ¿Qué quiere decir? Que he vendido más y tengo por cobrar más. En este caso del pasivo, tengo una deuda, he empezado con una deuda de 200 y he terminado con una deuda de 300. La diferencia de 100 va a ser fuente. ¿Por qué? Porque 100 bolivianos más he aumentado a mi deuda, algo que tengo que pagar. En este caso de activo es algo que debo de cobrar, 200 bolivianos más debo de cobrar. En el caso para perdón, para el activo y sea fuentes es de que en bancos he empezado con 120 y al final he terminado con 90. La diferencia es fuente. ¿Por qué? Porque he gastado 30 bolivianos más de lo que tenía, de lo que he terminado. En cambio, em, perdón, en lo que es el pasivo, en este caso, vayamos, es acá, deudas a largo plazo y hemos visto esto, cuentas por pagar. Tenía 100 por pagar al inicio. Al final he terminado con 70. Entonces he pagado 30 bolivianos en esta gestión. Entonces la diferencia se vuelve un uso. ¿Me están entendiendo? ¿Me han entendido? Muy bien. Una vez realizado las fuentes y usos, debemos totalizarlos.
Lo vamos a totalizar, es decir, hay que sumar. Y lo mismo al otro lado. Nos deben igualar las fuentes y usos porque estamos igualando de cierta forma. Estamos sacando de nuestros estados de resultados. Ahí lo tienen. Fuentes y usos. Hemos igualado. ¿Listo? Ahora, nos están pidiendo, aparte de haber hecho las fuentes y usos de llenar ese formato, nos dice variaciones del capital de trabajo. El capital de trabajo es la diferencia del activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Ya? Este es un indicador para la salud financiera de la empresa, que quiere decir que con esta fuerza de trabajo, cuánto estamos generando, cuánto más vamos a generar en la utilidad a corto plazo. Esta capital de trabajo no siempre es para corto plazo, muy rara vez se utiliza para largo plazo, siempre es para corto plazo. Y el formato es el siguiente. Vamos a colocar activo corriente y buscamos en el cuadrito que tenemos activo corriente. Nuestro activo corriente, toda esta parte de aquí es nuestro activo. En el activo corriente entraría las cuentas por cobrar, ¿verdad? Va a poner cuentas por cobrar. Y lo que vamos a colocar va a ser lo que hemos determinado, fuentes y usos. Normalmente colocamos todo lo que es la parte de usos. Vamos a colocar usos. Su saldo es 200. Se coloca en negativo porque estamos ya, de cierta forma, es algo que vamos a tardar en cobrar. A esto le vamos a sumar las previsiones de cuentas incobrables. ¿Cuántas nuestras previsiones? 20. ¿Tenemos otro activo corriente más? No, esto de caja lo vamos a utilizar para el flujo, no debemos tocar. Activo fijo, no, tampoco, porque no es parte de lo que es el efectivo para capital de trabajo. La depreciación acumulada, no, porque es algo intangible, porque no podemos contarla. Sí sabemos que se desgasta, pero no podemos contar el dinero en efectivo, así que no entra en el capital de trabajo y listo. Entonces hacemos la diferencia, lo cual nos da un total de 180 en lo que es el activo corriente. Ahora nos vamos al pasivo corriente. Este es nuestro pasivo corriente. En el pasivo corriente tenemos algo, una sola cuenta a corto plazo. Cuentas por pagar, nada más. No tenemos nada más porque tenemos deuda a largo plazo que no ingresa. Capital accionario va, eso es del patrimonio. La utilidad del estado de resultados, como su nombre dice, es del estado de resultados, no va a ir al pasivo, va a ir directamente a nuestro flujo. En este caso, perdón, nuestras cuentas por cobrar es de 30 el saldo. Y nuestro pasivo corriente se repite los 30. Utilizamos la fórmula donde el capital de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente y nos da el resultado